El día de hoy en Bisturí hablaremos de un tema que puede llegar a ser un problema de salud pública si no se logra diagnosticar tempranamente en las mujeres: la osteoporosis. Acompáñenos para entender mejor por qué la vigilancia médica entre el grupo de personas susceptibles de padecerla es la herramienta más poderosa en la prevención. Sería la pérdida de la masa ósea lo que provoca que un hueso se haga muy frágil y sea susceptible a fracturas, a traumas mínimos y en ocasiones hasta de forma espontánea. Hay que recordar que el tejido óseo, lo que llamamos hueso, es un tejido vivo y es un tejido que todos los días se está renovando. Entonces, partes del tejido óseo del hueso que están viejos se van eliminando y el organismo lo va sustituyendo por hueso nuevo. Y entonces es una alteración básicamente del metabolismo del hueso, en donde hay alteraciones del componente mineral, de su estructura, de su fuerza. Día a día se va convirtiendo ya en un problema de salud pública porque estamos viviendo más que hace 30, 40 años. Ahora tenemos muchos pacientes o personas viviendo hasta los 80 años en promedio. Entonces, esto ha hecho que emerja una serie de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la osteoporosis. Y esto ha provocado que incidentalmente tengamos un aumento en el número de fracturas por diversas causas. La más frecuente es la compresión de las vértebras, la fractura de muñeca, pero la más seria o grave diría yo que sería la fractura de cadera. Un paciente en cama se descalcifica más rápido, se acelera más el proceso de la osteoporosis. Y el problema es que un paciente de esa edad inmovilizado desarrolla una serie de infecciones muy comunes. Una de ellas es la neumonía. Las estadísticas nos dicen que 1 de cada 5 van a morir dentro del primer año de ocurrir esta fractura. No por la fractura, sino las complicaciones del resto de las enfermedades que la están acompañando. Entonces, es un problema social muy importante. Si basamos las estadísticas que nos reporta la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que 1 de cada 3 personas arriba de 50 años a nivel mundial, en algún momento de su vida van a padecer osteoporosis. Potencialmente en Jalisco entonces tenemos aproximadamente 400,000 personas que pueden tener osteoporosis y que ni siquiera ellos lo saben. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que afecta los huesos. El organismo pierde la capacidad de producir masa ósea, por lo que el esqueleto se vuelve poroso y frágil. Es un padecimiento crónico que casi siempre se manifiesta por primera vez con una fractura. La cadera, la muñeca y las vértebras son los casos más comunes. Cuando esto ocurre, es porque el mal está avanzado. Aunque la mayoría de los pacientes son mujeres de 50 años o más, la osteoporosis no es privativa de este sector. Puede afectar a las jóvenes, hombres y niños. Antes de que un hueso se rompa, se presenta la osteopenia, que es, en concreto, uno de los primeros signos de la pérdida de masa ósea. No es una enfermedad, pero a quien se le diagnostica tiene mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 pacientes mujeres que tienen más de 50 años presentarán el padecimiento en algún punto de su existencia. En Jalisco hay 1.220.000 mayores de 50 años. Tras la demanda, en 2002 abrió sus puertas la clínica de osteoporosis del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en donde diario atienden a una parte importante de los 400,000 que son susceptibles de adquirirla en el estado. Como marco histórico de esta enfermedad, podemos destacar el trabajo del doctor endocrinólogo Albright Fuller. En 1940 se planteó que podía haber relación entre la disminución de estrógenos y la pérdida anormal de masa ósea, al observar que muchas de las pacientes que tenían problemas de huesos débiles y fracturas eran mujeres de edad avanzada, es decir, ya habían llegado a la menopausia, que entre otras cosas se caracteriza por una disminución en la producción de estrógenos. El término de osteoporosis se definió posiblemente en el siglo XIX por médicos franceses y alemanes,
que en sus estudios de autopsia detectaban que los huesos estaban muy porosos. A finales de los 80 o principios de los 90 del siglo pasado, el diagnóstico de osteoporosis se hacía muy subjetivamente. Con una radiografía simple se veía a criterio del médico si el hueso estaba muy transparente o estaba muy blanco, pues como que tiene osteoporosis, como que no, era muy subjetivo el diagnóstico. Como enfermedad como tal, prácticamente se estableció a nivel mundial en 1993, porque antes de esa época se señalaba o se pensaba que la osteoporosis era parte del envejecimiento. Pero a partir de 1993 se estableció como una enfermedad, es decir, si hay personas que tienen, que son más propensas a desarrollar la enfermedad, y obviamente uno tiene que determinar qué factores influyen en eso. Es donde viene el advenimiento de los densitómetros, que son equipos computarizados que miden la masa ósea, tanto del hueso esponjoso como del hueso compacto. Entonces esto se hace midiendo la región lumbar en los pacientes y en las caderas, ¿no? Lo que es el cuello femoral. La OMS ha calculado que en la actualidad posiblemente a nivel mundial existan 200 millones de casos de osteoporosis. La osteoporosis provoca la disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Esto hace que la resistencia a un golpe o a cargar se vea mermada, lo que deriva en fracturas. Los huesos son tejidos vivos en constante renovación. En la osteoporosis, el sistema óseo se vuelve más poroso y aumenta el número y la amplitud de las celdillas que existen en su interior. Están más delgadas y frágiles y casi no aguantan los traumatismos, rompiéndose con facilidad. Las fracturas más frecuentes son en la muñeca, la cadera y las vértebras. La OMS y otras federaciones internacionales de osteoporosis recomiendan que todas las personas mayores de 65 años de edad anualmente se hagan una densitometría para determinar si tienen o no osteoporosis. El primer método de diagnóstico es, como siempre en la medicina, la historia clínica, una historia clínica dirigida, donde si vemos que hay antecedentes de fracturas previas en este paciente, si vemos que tiene antecedentes familiares que han tenido osteoporosis, bueno, son factores que nos van a impedir. Y si además nos dicen que están perdiendo estatura, bueno, lo más probable es que tengan osteoporosis, pero para hacer un diagnóstico densitométrico, necesito hacer una densitometría para medir con precisión lo que es la masa ósea. El problema es que, por ejemplo, en fracturas de muñeca y de cadera prácticamente no hay ningún síntoma, es decir, es una enfermedad silenciosa, por eso se le llama la enfermedad del siglo, porque afecta a una gran cantidad de mujeres posmenopáusicas y muchas de ellas desconocen que tienen el problema. Uno de los factores principales que influyen en su desarrollo, sin lugar a dudas, es la edad. En el caso de las mujeres, alrededor de los 45, 50 años, en la época climatérica, se empiezan a perder disminución de las hormonas. La supresión de los estrógenos que las mujeres tienen cuando hacen la menopausia es el factor principal que las desprotege de mantener su masa ósea adecuada. En el caso de los varones, este proceso ocurre igual, pero alrededor de los 60 años de edad. Entonces, tenemos factores de riesgo que podemos modificar para la osteoporosis y factores de riesgo que no podemos modificar. ¿Cuáles no podemos modificar? No podemos modificar, por ejemplo, el factor genético. Si alguien desciende de personas que tengan osteoporosis, es muy probable que lo vaya a presentar. Si alguien tiene patologías agregadas crónico-degenerativas como enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, como lupus eritematoso, problemas glandulares como hiperparatiroidismo o tiroiditis, cuando hay una mayor secreción de esta hormona, obviamente va a sacar el calcio de hueso. Problemas tiroideos, generalmente en lo que se refiere a glandulares. En lo que se refiere a las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide, o el lupus, o este tipo de enfermedades que aparte que van a incapacitar al paciente para los movimientos adecuados, el ejercicio adecuado, bueno, pues hacen tomar medicamentos que pueden ser hasta esteroides, corticoides, que estos son enemigos del hueso. Esos medicamentos calman muy bien el dolor,
El problema es que cuando los usan de forma crónica descalcifica muy rápidamente los huesos. Entonces el uso crónico de ese tipo de medicamentos pues favorece que puedan desarrollar en edades más tempranas, de 40, 45, 50 años, osteoporosis. Es necesario poner atención en los siguientes factores para atrasar lo más posible el riesgo de que la osteoporosis llegue a su vida. Evite el sedentarismo. Padecer patologías crónico agregadas como el lupus, la artritis, problemas glandulares de tiroides y paratiroides, entre otras, lo predispone. La osteoporosis es más frecuente en mujeres delgadas, de talla baja y blancas. La disminución del estrógeno en el género femenino en el momento de la menopausia y una baja de la testosterona en los hombres contribuye, así como estar postrado en cama, tomar ciertos medicamentos, ausencia de periodos menstruales, amenorrea, por mucho tiempo, antecedentes familiares de osteoporosis, tomar una gran cantidad de alcohol, bajo peso corporal, tabaquismo. Algunos datos clínicos importantes son sobre todo en fracturas de columna. Nada más con su actividad diaria, si tiene osteoporosis, puede tener fracturas por aplastamiento de la columna. Porque cuando una mujer desarrolla osteoporosis, uno de los sitios que se afecta más fácilmente es la columna. Y el principal síntoma es dolor. O sea, de pronto la gente dice, ay, me duele la espalda. A veces resulta ser un dolor incómodo, persistente. Y si no se da una buena evaluación, pues obviamente pueden pasar años hasta que se detecte que esa persona ha tenido fracturas en la columna. Por ejemplo, un primer cambio que esas personas van notando que van bajando de estatura, que dicen, ay, ya mido menos. Eso puede ser un primer síntoma. Ya cuando es molesto, que imposibilita que hagan sus actividades diarias, es cuando ya empiezan a investigar más allá. Una fractura de cadera, generalmente son personas de la tercera edad, arriba de 60 años de edad. Generalmente tienen patologías que la acompañan, crónicas, como sea diabetes, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, digestivos. Y con una fractura de estos problemas se le van a complicar. Entonces necesitan la dependencia de una tercera persona que les ayude a funciones tan elementales como moverse, asearse, alimentarse. Muchas veces terminan en cirugía, habrá que poner alguna prótesis, que esta tiene un costo muy importante, más todo lo que conlleva la hospitalización, los honorarios médicos si hablamos de lo privado o la institucional si es en alguna institución. Pero más que hablar de los problemas económicos, los gastos económicos, de la calidad de vida. Se deteriora no más el paciente, sino todo el entorno familiar. Por ejemplo, en México se estima que posiblemente estemos hablando de posiblemente 7.5 millones de personas que tienen osteoporosis en la actualidad de nuestro país, que es un número considerable, porque hay que recordar que un porcentaje alto de esos pacientes va a desarrollar fracturas, que es el desenlace principal. Por ejemplo, en el 2006 se calculó que en nuestro país, en México, el costo por fracturas asociadas a osteoporosis fue de 97 millones de dólares. Posiblemente ahorita se estén gastando posiblemente más de 100 o 150 millones de dólares. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, para obesidad usan muchos medicamentos de los no autorizados que les mezclan sustancias y muchas veces les mezclan hormonas tiroideas. Entonces el exceso de la ingesta de hormonas tiroideas descalcifica los huesos. Entonces sí hay que evitar el consumo de esos medicamentos, por ejemplo, consumir muchos ansiolíticos por los nervios o muchos antidepresivos por la depresión, también facilita que las mujeres desarrollen osteoporosis. La osteoporosis no produce síntomas, pero gracias a que el esqueleto adquiere una gran fragilidad, la mayoría de las veces llevará a los pacientes a tener una fractura antes de saber que padecen la enfermedad. Las más comunes en las mujeres posmenopáusicas son las rupturas vertebrales que causan dolores muy agudos en la espalda y condicionan la aparición progresiva de deformidades. También se dan con frecuencia microfracturas en huesos pequeños de los pies, tobillos, vértebras, etc. En los ancianos, la osteoporosis produce rupturas en los huesos largos, sobre todo en la muñeca, y más aún en el fémur, siendo la responsable de los típicos rompimientos de cadera de las personas mayores.
Es muy importante que cuando desarrollan la menopausia, inmediatamente cambien su estilo de vida si lo han llevado mal, y pues, de hecho desde etapas muy tempranas, después de los 30 años que empieza el mayor recambio óseo en los seres humanos, pues que mantengan una vida saludable. La vida sedentaria es un factor, si la gente no hace ejercicio es un factor. Para que un hueso sea sano es que haya que usarlo. La manera natural de usar un hueso es el ejercicio, ¿no? Otro es la mala alimentación que estamos acostumbrados a tener, ¿no? Los refrescos son muy dañinos al hueso porque no permiten la absorción adecuada de calcio. Hay otros factores de ingesta en exceso como el café, como el alcohol, el tabaquismo. Lo importante es la reeducación del paciente y las formas de alimentos naturales, tanto de calcio que se vaya al hueso, como de vitamina y todo el complejo de minerales que se requiere. Lo que sí se recomienda en las mujeres posmenopáusicas es que tengan una mayor ingesta tanto de vitamina D como de calcio. Habitualmente las vitaminas que se venden son precursoras de la forma activa de la vitamina D, es decir, no directamente están tomando la vitamina D, son precursoras. Recibir la luz del sol por lo menos unos 10 o 15 minutos todos los días para que eso convierta la vitamina D a una forma más activa que principalmente provoca que mejore mucho el metabolismo del calcio, que la gente tenga concentraciones adecuadas de calcio, que es el sustrato principal para tratar de mantener un balance más adecuado en el metabolismo de estos minerales a nivel del hueso. La deficiencia de vitamina D se ha visto que en sujetos de edad avanzada puede ser un factor que altere el funcionamiento adecuado de los músculos. Y hay que recordar que en una persona de 60, 70 años, si no tiene una buena fuerza muscular, eso lo predispone a tener caídas. A pesar de que el tratamiento farmacológico es muy importante para la osteoporosis, y este dependerá exclusivamente de su médico, existen otras medidas encaminadas a corregir deficiencias y mejorar el estilo de vida que pueden evitar caídas y minimizar la intensidad del impacto de la enfermedad. Suspenda los malos hábitos, deje de fumar, reduzca el consumo de alcohol, prevenga las caídas. Sugerencias: no tome sedantes, pueden causarle sueño e inestabilidad. Si debe tomarlos, tenga mucho cuidado cuando esté levantado y en movimiento. Por ejemplo, apóyese en mostradores o muebles macizos para evitar caerse. Retire los peligros caseros, como alfombras para no resbalarse. Instale y utilice barras de seguridad en el baño. Deje las luces encendidas durante la noche para que pueda ver mejor al caminar. Cerciórese de que su visión sea buena. Hágase revisar los ojos 1 o 2 veces al año. Use zapatos que ajusten bien y que tengan tacones. No camine solo al aire libre en días lluviosos. Tengo la costumbre de venir a este hospital a hacerme mis densitometrías desde hace años, porque hay herencia de osteoporosis por la familia de mi mamá. Con la edad, pues la calidad del cuerpo de uno va disminuyendo. Entonces ahora traigo ya descalcificación en columna vertebral. Ha disminuido la estatura, afortunadamente ha sido 1 centímetro. No es problema la pérdida de la estatura, sino el significado, ¿verdad? Que va habiendo fracturas pequeñas. Lo que debe hacer es ver si no es secundaria a alguna otra enfermedad. Si no es secundaria y se establece el diagnóstico de osteoporosis, el estudio se realiza 1 vez al año. Se hace ahorita el estudio, se hace una basal, se mete a tratamiento esta paciente, obvio con el medicamento que se elija, más complementos minerales, más modificación del estilo de vida, y hasta el siguiente año se hace la densitometría para compararla con la primera. En relación a tratamientos, ahorita ya hay medicamentos de última generación muy novedosos. Inicial principio era medicamentos orales, una pastilla todos los días, luego cada 7 días, cada mes. Ahorita ya vamos en los medicamentos inyectados, inyecciones que se ponen 1 vez al semestre, 1 vez al año. Cuando una persona desarrolla una primera fractura, en el siguiente año tiene más del 20 o 30% de desarrollar otra fractura. Entonces, esa parte del seguimiento muchas veces no se da.
decir, ya tuviste una fractura, toma tratamiento, pero no se dan recomendaciones preventivas. Es decir, tienes mucho riesgo de caerte, tienes que usar bastón, pues te ponemos algún protector para la cadera para que si te llegas a caer no te fractures. Aquí no hablamos de curar la osteoporosis, hablamos de fortalecer nuevamente los huesos. Por eso la sugerencia de edades climatéricas, en el caso de las mujeres, empezar a estudiarse cómo está la calidad de sus huesos. Si estamos hablando que se vive aproximadamente hasta los 80 años de edad, estamos hablando que el climaterio de los 45, 50 años, bueno, estas mujeres tienen 30 años todavía de sobrevida. ¿Con qué calidad la quieren vivir? Es el momento de estudiarse para ver cómo van a estar sus huesos los próximos 30 años. La medicina preventiva siempre será más barata que la medicina curativa, ¿no? Y en el caso de la osteoporosis pues tenemos un ejemplo clarísimo. La osteoporosis puede desarrollarse por genética, por la edad u otros padecimientos, por lo que prevenir es importantísimo. El consumo diario de calcio es fundamental para la formación y el mantenimiento de huesos sanos. La vitamina D también se necesita, ya que ayuda al cuerpo en la absorción del calcio. El hecho de tener una dieta sana y bien balanceada contribuye a obtener estos y otros nutrientes importantes. Es necesario hacer ejercicio, no fumar, beber alcohol con moderación y limitar el consumo de sal y de proteínas. Hay medicamentos que pueden prevenir la osteoporosis. El estudio para medir la masa ósea es la densitometría. La Organización Mundial de la Salud señala que al cumplir los 45 años las mujeres, en su época climatérica, deben realizar la primera prueba. Si el resultado es normal, hay que repetirlo cada 3 años. Si se tiene osteopenia, se recomienda cada año. Para los hombres, el test debe ser a partir de los 60, cuando la testosterona disminuye. Antes, la expectativa de vida no superaba los 50 años. Las enfermedades crónicas en la edad adulta enmarcan la llegada de la osteoporosis, lo que complica la atención. Me hicieron favor de darme tratamiento, que es un polvo que trae solamente los minerales que el cuerpo ocupa y colágeno, junto con ejercicio que tenga uno que hacer para tratar de evitar que no nomás los huesos, sino todo el cuerpo se siga deteriorando. Y lo he hecho, pero también pues es cosa de la edad. A medida que uno va viviendo, pues el cuerpo va disminuyendo, pero tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte para tratar de vivir en las mejores condiciones que pueda el cuerpo tener de salud.